Bendiciones, Dios te bendiga. Nuevamente estamos por aquí porque el Señor lo permite, porque hoy tenemos un día maravilloso y grande que el Señor nos ha dado. Hoy tenemos una palabra de mucha edificación y de bendición que el Espíritu Santo puso en mi corazón y vamos a estar leyendo primeramente Juan capítulo 14, y verso 27. El tema dice lo siguiente: necesitamos el descanso de Jesús en nuestras vidas. Necesitamos aprender cómo la Biblia nos enseña a nosotros a mantener una paz y una tranquilidad por encima de las cosas y por encima de lo que pase. Muchas veces nosotros permitimos y ponemos en riesgo nuestra tranquilidad y nuestra paz que Dios nos da todos los días. Y es porque nosotros mismos los saboteamos y permitimos que otros también saboteen esa paz que Dios nos da. O muchas veces le damos la prioridad al enemigo de que realmente nos sabotee y nos lleve a su terreno de la inquietud, del afán, de la preocupación, del miedo, de la angustia, de las preocupaciones y de muchas cosas que realmente Dios no quiere que nosotros tengamos. Y ante todo quiero comenzar con este versículo que dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz os dejo, mi paz yo os le doy. Mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe en vuestro corazón, ni tengan miedo. Mayormente cuando la paz de nosotros se va, inmediatamente lo que va a habitar es miedo, angustia, o muchas veces amargura, o muchas veces rabia, ira, contienda, porque esas son cosas que realmente el enemigo usa para robarnos nuestra paz. Pero la paz que Dios nos da a nosotros sobrepasa todo entendimiento. No es como la paz que el mundo nos da, que es momentáneo. En el mundo tenemos que tener todo arreglado para sentir la paz, ¿cierto? Aparentemente con Dios todo tiene que estar como muchas veces también desordenado para nosotros sentir su paz y que no tengamos miedo, angustia, afán, preocupaciones y esas cosas que nos llevan a perder lo valioso que todos los días Dios nos da. Hablaba hoy con las chicas, una de las chicas que yo oriento, y me daba mucho el Espíritu Santo a transmitirle a ella y hacerle entender esta parte. Porque yo le decía a ella que cuando yo comencé el Evangelio, yo lo único que le pedía en mis oraciones a Dios, en un baño metida desesperadamente, porque ni yo misma me toleraba ya de lo ansiosa, lo desesperada y sobre todo lo deprimida. Y yo recuerdo que cuando me metía en ese baño, yo lo único que le pedía a Dios: yo no te estoy pidiendo real, yo no te estoy pidiendo dinero, yo necesito que tú me des paz, yo no aguanto, ya yo no soporto. Era como una persona cuando consume, de aquí para allá, ansiosa, comiéndome las uñas, agarrándome los cabellos, nerviosa, porque estaba lidiando con un espíritu de suicidio y un espíritu de depresión muy fuerte. Y lo único que me daba paz en ese momento era la oración. No era el dinero, no era irme a comprar ropa, no era salir a rumbear, no era acompañarme de amistades, no era estar con una persona a mi lado. Nada, nada me daba la paz. Solo la oración. Y eso fue lo que hizo que yo creciera poco a poco en una comunión con la presencia del Espíritu de Dios, porque eso era lo que me ayudaba a ir más a orar, porque cuando me venía el desespero, la ansiedad, la depresión o todos los ataques emocionales que tenía muy fuerte, yo corría a sus pies, porque sabía que de ahí iba a salir totalmente calmada. Entonces le decía a ella que esa paz que Dios me daba literalmente era lo único que me podía sostener en aquel momento. Y es lo que yo le explicaba a ella y le decía el día de hoy. Cuando nosotros tenemos aparentemente todo arreglado económicamente, una relación o en el trabajo, todo está marchando bien, aparentemente tenemos una paz. Y eso es una alegría que nos ofrece el mundo. Pero la paz que Dios nos da es diferente, porque a veces todo está desarreglado o todo está marchando al revés o todo está marchando de la manera contraria que uno espera y uno tiene una paz y una tranquilidad. Y yo digo, muchas personas se preguntarán: wow, ella siempre tiene una sonrisa, ella siempre tiene una alegría, ella siempre tiene una palabra de edificación, siempre transmite paz. Pero no todo el tiempo mi vida está en orden, no todo el tiempo te puedo transmitir o no todo el tiempo te puedo decir
que todo está marchando bien, sino que aprendí a vivir en medio de la tormenta y en medio de todo lo que pueda estar pasando y pueda estar experimentando, porque esa es la paz que Dios me ha dado, porque mi paz no depende, ni mi gozo ni mi alegría depende de lo material o de una persona o del dinero o de lo que pasa en un país o de lo que vengan a decir de mí. Mi paz depende de la presencia de Dios. Y es lo que más cuido, porque realmente aprendí que el enemigo es experto en robarnos esa bendición. ¿Y por qué digo que esa bendición? Porque tú y yo todos los días tenemos el derecho de reclamar una promesa. Y una promesa no de dinero específicamente, sino una promesa que realmente nosotros necesitamos y es la paz de Dios. Todos los días yo no permito que el diablo me robe la paz. Cuando yo veo una persona muy alterada, una persona muy vulnerable, una persona que el enemigo está usando, que yo sé que esta persona me puede llevar a irritarme o a cambiarme la atmósfera que cargo de mi día, yo no lo permito. ¿Sabes por qué? Porque eso fue lo que yo le pedí a Dios desde el primer día que busqué su presencia. Necesito tu paz. Y Él me dio su paz. Y yo digo todos los días, no podemos permitirle al diablo que nos robe esa promesa. ¿Y sabes cuál es esa promesa? La paz de Dios. Dios nos enseña en su palabra que Él siempre nos da, nos enseña a través de la Biblia, a través de personas o a través de Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de todas las personas que podemos ver, que siempre les hacía entender cómo transmitir la tranquilidad en medio del caos, mantenerlo, pero sobre todo de que la paz venía de Él, de su presencia, de su espíritu. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque estamos viviendo en un mundo o en unos tiempos de mucha inquietud y de mucho aceleramiento que nosotros muchas veces no nos merecemos esa vida. Hay gente que no puede comer ni tranquila, del afán, de lo deprimido, de lo cansado, de lo irritado. Hay gente que no puede dormir porque no descansan, porque los números del trabajo, todo lo que hacen en el día, del aceleramiento, del agotamiento, y son las 3, son las 4 de la mañana, no pueden dormir porque no tienen paz, no tienen reposo en su alma. Y es importante que nosotros entremos en el reposo de la presencia de Dios. La palabra dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tenemos por qué permitir que nuestro corazón esté turbado. Cuando nuestro corazón está turbado es cuando está en angustia, cuando estamos así como acelerados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esto me preocupa, esto no, y lo otro, lo otro y lo otro. Y estamos turbados. Y permitimos que el miedo y el afán nos arrope y nos domine. Y eso no lo podemos permitir desde ahora y ya. Es el día de que hoy Dios viene a hablarte que necesitas recuperar o recibir esa promesa de la paz de su presencia. Y vamos al ejemplo más grande y más rápido que tengo aquí a la mano, que está en Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27, donde los discípulos nos demuestran a nosotros que no aprovecharon la paz que tenían tan cerca como tú y yo la tenemos. Sobre todo, no supieron lo que es distinguir la paz, porque Jesús se la dio como ejemplo, pero también se la estaba transmitiendo para que la pusiera en ese momento en valor. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza, y los hombres se maravillaron, y dijeron, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Date cuenta que Jesús le pone el ejemplo a ellos que Él estaba reposando en medio de que el barco se está moviendo. Las olas están alteradas, el mar está agitado, mientras los vientos son contrarios. Y en medio de todo eso, nada estaba bien afuera,
pero la paz estaba en paz, que era Jesús. Y los discípulos se fijaron fueron muy rápidos en fijarse en los vientos, en el movimiento que cargaba la barca, en las olas y en los vientos contrarios. Y nosotros somos así. Date cuenta que adentro de la barca Jesús estaba. Lo importante de aquí es que nosotros nos aseguremos que tenemos a Jesús dentro de nuestra vida. Porque si tú tienes a Dios en tu corazón y el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú no puedes estar mirando lo que está afuera. Tú tienes que habitar con el que está dentro, que te genera la paz. Jesús estaba dentro, es la representación del Espíritu Santo ahora de nosotros, adentro de nuestro corazón. Y muchas veces el mundo y las cosas de esta vida nos agitan, nos aceleran, nos afanan, muchas veces nos entristecen, nos deprimen, nos angustia, y nosotros en lugar de aprovechar lo que cargamos adentro como los discípulos, miramos más lo de afuera, vemos más los problemas, vemos más lo que estén diciendo, las malas noticias, de lo que estén hablando o de lo que venga, en lugar de valorar lo que ya portamos por dentro, que es la presencia del Espíritu Santo. Date cuenta que inmediatamente Jesús se levanta porque ellos empezaron a gritar y a decir, sálvanos, sálvanos. Estaban alterados y no estaban entendiendo que Jesús, si estaba durmiendo, era porque eso no era para muerte, eso no los iba a matar, no los iba a hundir, no iba a pasar algo más allá de que Él no iba a permitir. Y eso nos pasa a nosotros. Permitimos que cualquier cosa de afuera nos domine al punto que creemos que eso tiene la última palabra en nuestras vidas, cuando nosotros sabemos que contamos con un Dios superior y un Dios más grande que lo que pueda estar pasando o que cualquier problema le queda pequeño a Él. Entonces Él le dice, hombres de poca fe, porque inmediatamente su fe se había apagado. Y es el peligro de nosotros, que dejamos ver más los problemas, la necesidad o lo que está pasando afuera, que encender nuestra fe y creer de que Dios va a hacer algo. Se nos hace más fácil muchas veces creer que eso es mayor que el que cargamos adentro, que es el Espíritu de Dios, que nos genera la paz, la seguridad, la certeza, la convicción, nos ayuda a encender la fe, la tranquilidad, que es lo más importante, la quietud, porque no hay nada más fuerte que mantener la quietud y la tranquilidad en medio de lo que nosotros estamos viendo, en lo que estemos experimentando o lo que esté pasando. Dice la palabra ahí que se levantó y reprendió y todo se calmó. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta cómo Jesús actúa, que había solución, o sea, eso era rápido. Pero si Él dormía o reposaba o estaba quieto o estaba tranquilo en medio de todo eso, ¿por qué no lo hizo antes? Que los discípulos le dijeran, levántate, sálvanos, apúrate, no vamos a morir, no vamos a ahogar. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué no se levantó antes, sino cuando ellos le dijeron? Porque para mí Jesús en ese momento estaba tan tranquilo y tenía su paz y no permitía que lo que estaba afuera le robara la paz. En estos días yo estaba, ¿por qué vino esta predicación? Porque en estos días me pasó algo muy fuerte. Yo estaba entre dormida y despierta, pero mi espíritu estaba velando como en oración y al mismo tiempo yo estaba reposando. Pero era un reposo que yo literalmente no me podía ni levantar porque estaba reposando. Yo sentía que mi cuerpo, mi alma, mi ser estaba reposando. Pero al mismo tiempo, afuera, escuchaba bulla porque mi habitación queda a orilla de la calle. Y había un bullaranguín, eso un bulla, 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 bulla. Subían gente, bajaban gente y gritaban. Y aquí en la sala de mi casa también había bulla. Y yo escuchaba la bulla desde lejos, desde lejos. Pero el reposo que yo tenía tan fuerte no permitía de que eso me hiciera levantarme. Yo recuerdo que en ese momento empezó una brisa fuerte y tocaba la ventana.
Y aún así yo no podía levantarme del reposo que tenía, del sueño que yo intentaba de hacer así, no podía porque estaba dormitada, una cosa demasiado rica, reposando. Y en ese momento ya pasó como 20 minutos, media hora, que llegó un momento que hubo una persona que empezó a llamarme por el teléfono y me llamaba y me llamaba y me llamaba y me llamaba. Y yo estaba reposando. Y estaba dormida, pero yo sentía lo que estaba pasando afuera. Y me desperté y me levanté por la intensidad del teléfono. Y me levanté molesta. Porque yo digo, oye, estoy descansando. Yo para dormir, literalmente, valoro mucho el sueño. ¿Por qué? Porque ahorita son las 10:42 y me toca hacer otra predicación. Entonces, a veces son las 1, las 12, yo estoy ocupada con Dios. Entonces, a la hora de mi tiempo de dormir lo respeto porque sé que no soy de dormir todo el día, no, porque siempre estoy ocupada. Y me molesto cuando me interrumpen mi sueño. Y en ese momento que me molesto y agarro el teléfono, el Espíritu de Dios me habló y me llevó a este libro. Si tú te molestaste porque te despertaron, ¿cómo me pude sentir yo cuando los discípulos empezaron a gritar y empezaron a decir, sálvanos, 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 sálvanos? Y me metí en la escena de la película de la Biblia, literalmente. Y yo dije, Dios mío, definitivamente sentí lo que tú sentiste cuando ellos empezaron a fastidiar prácticamente en, en ese momento por el miedo y por la angustia. Y ahí el Espíritu de Dios me hizo entender. Eso es lo que pasa con ustedes, que muchas veces se dejan llevar por las cosas que está pasando afuera y no se dejan llevar por el que tienen adentro, que es mi presencia. Inmediatamente me dijo, predícalo, háblalo. Y empecé a escribir el mensaje. Por eso es importante tener una comunión con Dios, porque lo que uno predica, uno lo vive. Y entonces entendí tanto a Jesús, su molestia de decirle, hombres de poca fe. Yo me imagino que Jesús diría, ¿qué tanto es lo que gritan? ¿Qué tanto es lo que ustedes se quejan? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la angustia? ¿Qué les pasa? ¿Dónde está su fe? Y yo me imagino que Jesús estaría, y eso es lo que Dios nos viene a hablar el día de hoy. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la gritadera que tienes que me voy a morir? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Qué es lo que te pasa? Dice el Señor. Hombre, mujer de poca fe. Porque no hay problema, no hay necesidad y no hay nada en esta tierra que Dios no pueda solucionar. Yo me imagino que Jesús diría en ese momento, ese problema para mí es tan simple que eso yo no tengo necesidad por qué despertarme. Y eso es lo que Dios te viene a decir el día de hoy a ti. O sea, te estás agitando, te estás afanando, te estás angustiando, te estás dejando llevar por el miedo, por la angustia, algo que a mí realmente eso no me preocupa, te dice Dios. No me preocupa porque yo tengo la solución de todo. Antes que ustedes clamen, yo les responderé. Antes que ustedes se levanten a decirme algo, yo les traeré una respuesta y solución a sus vidas. Si Dios nos entiende, aun cuando nosotros no le hemos hablado, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a decir. ¿Por qué realmente ponernos con el afán y dejarnos dominar con el afán y la angustia y la depresión y todas esas cosas que nos llevan a nosotros a aprender a no valorar, mejor dicho, a no valorar lo que tenemos? Porque los discípulos tenían a Jesús cerca y no lo estaban valorando. Los discípulos tenían a Jesús allí para acostarse con Jesús y disfrutarse la paz. Y ellos no se estaban disfrutando la paz. Y eso le pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Que muchas veces tenemos a Jesús cerca y no nos aprovechamos su presencia, no nos lo disfrutamos, no nos disfrutamos lo que nos transmite el Espíritu de Dios, porque Dios siempre te va a transmitir tranquilidad. Está todo el día trabajando, mira, acelerada, en movimiento, para acá y para allá, para acá y para allá, pero tú pasas, aunque sea 20 minutos, en la presencia
del Espíritu de Dios, en esa comunión. Y lo que tú no le diste en todo el día, Él te lo dio en 20 minutos. Esa paz, esa tranquilidad, ese amor, esa templanza, esa seguridad. Y empiezas a recibir. Y literalmente nosotros necesitamos lo que tiene su presencia, porque no tiene comparación con nada de lo que este mundo a nosotros nos da. El otro ejemplo rápidamente, vamos al Génesis. Génesis capítulo 6, verso 9 en adelante. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un justo y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé a 3 hijos, Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he aquí he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré. En el capítulo siguiente del capítulo 7, verso, vamos a leerlo aquí rapidito. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos altos subieron las aguas. Después, pero hay una parte, ya va. Ya va. No, ya va, un momentico. En el verso 16, si no me equivoco, donde dice la palabra, porque me extendí, donde dice la palabra que como Dios le había dado la oportunidad, lo voy a decir de esa manera, a mi lenguaje para que me entienda. Cuando Dios le da la oportunidad a Noé, y de que agarre a su familia, los animales, lo mete en el arca, él prepara el arca y se establece adentro del arca. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando Dios cierra la puerta del arca, Él no permite que sea Noé que la cierre. Me imagino que porque como humano, al ver que las personas empezaran a gritar, dame una oportunidad, está lloviendo, el agua me va a matar, me va a ahogar, mira, no sé qué podría estar escuchando Noé desde adentro hacia afuera en esa arca, que Dios no permitió que él cerrara, porque si cierra, abre. Ay, no, pobrecito fulana, la vecina, ay, esa era mi amiga, ay, esa era fulana, ay, no, pobrecito. Entonces Dios cierra él cierra la puerta del arca para que no se abra más. Ahí aprendemos que cuando Dios nos da oportunidades y nos habla y nos dice algo, nosotros siempre tenemos que aprovechar las oportunidades a tiempo, no esperar de que Dios cierre la puerta. Y la otra es que aprendemos aquí que Dios, en medio del caos, en medio de toda aquella destrucción, en medio de tanta mortandad de tantas personas, en medio de tanta agua alrededor, la paz estaba dentro de esa arca, que Dios le estaba permitiendo a tener a un hombre justo como Noé y su familia. Qué maravilloso es que tu casa y el lugar donde tú habites se convierta en la paz. En esa paz donde muchos vecinos, familias, amistades, gente de este mundo no tienen, que literalmente es doloroso ver las personas como muchas veces tienen el agotamiento en su rostro, en su mirada. A veces no se les sale ni siquiera una sonrisa, donde el agotamiento es por la depresión, la ansiedad, preocupaciones, deuda, tantas cosas que nosotros podemos experimentar, que nosotros podemos ver a través de otras personas que están experimentando, quise decir, pero que nosotros el día de hoy tenemos el privilegio de decir: soy una Noé en esta tierra. Tengo todo aquí en mi casa, tengo todo en mi habitación, tengo todo en este lugar donde yo me encuentro con Dios, que muchos allá afuera están sintiendo mucha muerte a nivel espiritual. Dice la palabra de Dios que cuando Dios cierra la puerta
Inmediatamente empezaron esas aguas, ese diluvio muy fuerte. Yo me imagino que las personas que veían a Noé construyendo por años, por años, por años, que decían, está loco, me parece que está tostado, debería de morirse, X. Todo lo que podrían pensar de Noé, ¿qué pensarían a la hora de ver a Noé salvo, con una paz y una tranquilidad en medio del caos afuera? Ahí aprendemos que no todo el tiempo vamos a tener la paz cuando todo está bien, porque Noé, alrededor de Noé todo estaba derrumbándose, todo se estaba acabando, pero Noé tenía la paz, porque cargaba un Dios maravilloso que le había dado la oportunidad de tener y recibir una vida plena con su familia. Y es lo que tú y yo necesitamos entender el día de hoy. Tenemos una vida plena. En estos días me tocó orar por una persona. El Espíritu Santo me está hablando de eso y voy a testificar. Yo no soy de pasar al día así. Pasé todo el día agotada, con sueño, como con una depresión. Y no entendía porque yo había orado, había todo. Yo decía, Dios mío, ¿por qué yo me siento así? Y el Espíritu Santo no me dijo nada. Pero a mí una persona me escribió para que yo le orara por videollamada. Yo le digo a la persona, sí, está bien, a tal hora. Y listo, yo subo a mi Ávila, subí casi que arrastrándome al Ávila. Yo decía, pero yo no soy así, ¿qué me pasa? Pero a toda esta, el Espíritu Santo no me decía nada. Porque yo siempre le pregunto y él me da respuesta, somos amigos. Y yo recuerdo que yo bajé de ahí y yo bajé cansada, con sueño, agotada. Mira, como que si yo tuviera 15 sacos de papa y de plátano aquí encima. Y decía, pero ¿por qué me siento así? Era una cosa increíble, increíble. Cuando yo llego aquí, que estoy esperando la videollamada, todavía me siento así. Cuando acepto la videollamada, que la persona me llamó y estoy orando e intercediendo por esta persona, inmediatamente se me va el agotamiento. Y el Espíritu Santo me dice, eso era lo que él estaba sintiendo todo el día y todos estos días. Pero yo dije, Dios mío, ¿y cómo este hombre puede vivir? ¿Y cómo este hombre puede estar así? Y ahí fue cuando Dios me dijo, es para que tú veas que lo que tú tienes es tan valioso, que es mi presencia, que tienes una vida llena de tranquilidad y de paz. Y así se sienten muchos allá afuera. Y ahí yo le di tantas gracias a Dios y le decía, Dios mío, inmediatamente tú sabes que me acordé. Me fui al principio cuando yo llegué a los caminos de Dios y entendí y me hizo Dios reflexionar. Y yo decía, Señor, le dije, Señor, a veces uno debe de agradecerte hasta por la tranquilidad y uno no lo hace. Gracias, porque lo tengo todo, lo tengo todo. Quizás para muchos me falta muchas cosas que yo no tengo, pero yo lo tengo todo. Yo tengo todo contigo. Y inmediatamente que oré por esta persona, la persona fue libre, sintió tranquilidad, me dijo gracias, sintió lo que realmente yo en ese momento yo también sentí. Y Dios me dijo, esta persona tenía días así. Imagínate cuántas personas están así a diario. Yo ese día estaba mal. Yo decía, Dios mío, yo no soy así. ¿Qué me pasa? Y el Espíritu Santo no me decía nada hasta que llegó el momento de orar por esta persona. Muchas veces Él me permite eso, es para yo entender lo que está luchando la otra persona. Y eso nos hace a nosotros orar con más compasión, con más gemido y sensibilidad por las almas. Y en ese momento yo me quedé impactada y no tenía qué otra palabra sino decirle al Señor, gracias. Gracias porque lo tengo todo, tengo tu paz, tengo lo que muchos desearan en este mundo. Esta persona me dijo que tenía días así cansado, ansioso, preocupado, triste, deprimido por cosas que le estaba pasando. Y ahí es cuando uno debería de agradecerle a Dios, no por lo que le falta, sino porque realmente lo tenemos todo. Noé lo tenía todo en medio de todo el caos que estaba fuerte, tan fuerte afuera. Imagínate la barca de Noé, cómo se movía porque era mucha agua por fuera. Y tú te imaginas que eso era agua para acá y agua para allá y Noé adentro. Pero adentro era la paz que Dios le había dado y le había brindado a él y a su familia. Hoy no es el día para que tú estés preocupado, preocupada, ansioso
y estés permitiendo que el enemigo te robe lo más importante, que es el agradecimiento de lo que Dios te da, y es la paz, es la tranquilidad. Te convido a tener en este mismo momento el descanso que Dios da. Así te falte dinero, así te falte comida, así te falte lo que te falte. Dios lo llena todo. Y me van a decir, ay, como que me falte comida, voy a estar tranquila. A mí me ha faltado comida en temporadas de desierto que Dios me ha metido. No porque sea malo, o no porque realmente Dios quiere que yo aguante comida, sino que aguante hambre, sino que muchas veces Dios permite circunstancias para crecernos y madurarnos, que aunque no tengas lo que no tengas, tu paz no va a tener comparación con lo que te falte. Eso es algo que yo aprendí, eso es madurez. Eso es madurez que, mira, me falta, ay no, Dios me va a ayudar. Dios es mi proveedor, Él es mi sanador. En medio de tanto dolor por un momento de circunstancias que pasé de una enfermedad, también no permitía. Y cuando el dolor se aceleraba, me lanzaba en el piso y le decía a las 3, a las 4 de la mañana, por favor, ayúdame a que esto no me robe mi paz. Te lo digo porque lo viví, lo viví. Entonces, ¿qué te quiero hacer entender el día de hoy? Que sí podemos vivir con la paz de Dios, que sí podemos, que la paz de Dios no es como la que el mundo nos ofrece. No todo tiene que estar ordenado, no todo tiene que estar al pie de la letra, o no todo tiene que estar al gusto de nosotros para decir, todo está bien, voy a tener paz. No, muchas veces todo alrededor puede estar al revés, patas arriba, puede estar todo volteado y tú dices, ¿sabes qué? Soy como Jesús. Dormiré, me levantaré, descansaré y estaré segura de que mi papá me ayudará. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe y recuerda que necesitas el descanso de Jesús.